Bienvenidos Infomarvelers. En los últimos días, una noticia negativa ha capturado la atención de la mayoría de los fanáticos de Marvel. Me refiero a la posible partida de nuestro amigo arácnido del UCM. Para el momento en que este video ve la luz del día, el Hombre Araña de Tom Holland ya no es parte del UCM. Esto ha levantado muchas dudas, principalmente porque esta versión del Hombre Araña está completamente atado a la narrativa del universo cinematográfico de Marvel, que es una compañía aparte de la de Sony, la cual son los dueños del Hombre Araña. Lo que nos hace preguntarnos, ¿qué pasará ahora con esta versión de Spider-Man? ¿En qué quedan todas sus historias? ¿Y cómo será el futuro de este personaje? De esto están hablando todos, pero propongo una pregunta diferente. Una que apuesto ninguno de ustedes se está haciendo. ¿Cómo hubiera sido la historia de esta versión del Hombre Araña y Peter Parker si nunca hubiera conocido a Tony Stark? Y si este Spider-Man nunca hubiera formado parte del UCM, ¿cuán distinto sería él? Inclusive, ¿cuán distinto sería el UCM? En este video de hoy vamos a estar hablando de cómo sería el universo cinematográfico de Marvel y Spider-Man si borráramos su historia dentro de él. Acompáñame. Pero antes, aún estamos rifando la versión digital de Avengers Endgame. Para participar, solo tienes que estar suscrito a este canal y comentar respondiendo a la pregunta que dejaré al final del video. El ganador o ganadora será seleccionado el próximo 31 de agosto. Así que estén pendientes, amigos. Pero continuemos. Comencemos con el inicio del personaje. Spider-Man o el Hombre Araña fue introducido en Guerra Civil. Capitán América 3. Tony Stark, luego de ver videos de este superhéroe en YouTube, lo rastrea y llega hasta su casa. Este sería el primer efecto que podríamos pensar ocurriría diferente en la vida de Peter Parker. A diferencia de los otros hombres arañas, este Peter subía videos a la internet. Puede que los videos que Tony encontró de él fueron publicados por otras personas, pero si nos dejamos llevar por lo que hemos visto o por lo que vimos en Spider-Man Homecoming, podemos pensar que él mismo, o sea Peter Parker, subía los videos de sus hazañas como el Hombre Araña a la internet, lo cual fácilmente podría provocar que su identidad fuera revelada al mundo mucho antes de lo que fue en Spider-Man Lejos de Casa. Y sin la ayuda de Tony Stark, de igual forma podríamos pensar que otra persona lo hubiese rastreado utilizando los mismos métodos que Tony. Y es que si tienes conocimiento no es tan difícil localizar las fuentes de origen de las cosas que se publican en internet. En este caso, de los videos publicados por Peter Parker. Teniendo esto en mente, de igual forma podríamos pensar que es posible que Tony Stark tuvo algo que ver en cuanto a ocultar la identidad de Peter Parker como el Hombre Araña, así como la de los otros Vengadores. Recordemos que Tony tiene un sistema de seguridad para todo, y que el internet y cómo este se puede manipular es algo relativamente nuevo, lo cual no hemos visto en películas recientes. Por lo cual podríamos pensar que esta versión del Hombre Araña se benefició de conocer a Tony Stark. Esto nos lleva al segundo punto. Los trajes del Hombre Araña que vemos en las películas simplemente no existirían. Únicamente el traje de tela o de ropa normal que vimos en Spider-Man Homecoming, que fue creado por Peter Parker, pero que parecía más que un cosplay. Bueno, que los cosplays de hoy día están bastante brutales y a veces se ven mejor que los que salen en las mismas películas, pero esa versión del traje del Hombre Araña podemos pensar que realmente no parecía el uniforme de un superhéroe. Los demás trajes fueron creados por Tony Stark o creados utilizando la tecnología de Tony Stark. Así que nos olvidaríamos de estos maravillosos trajes o uniformes del Hombre Araña, los cuales eran tecnológicamente avanzados. Pero ok, tú vas a decir, todos los hombres arañas han creado sus propios trajes, inclusive el de los cómics. Pero en las películas nunca hemos visto un traje tan tecnológicamente avanzado como el de la versión de Tom Holland. Y hay que tener en mente que en ninguna película hemos visto cómo realmente es que Peter Parker creaba sus trajes. Y sí, recuerdo que en Amazing Spider-Man, Andrew Garfield se le ve comprando cosas en internet. Pero realmente nunca vemos cómo es que él crea su uniforme. Pero continuemos. La versión de Tom Holland conoció a Happy Hogan en Civil War y este actualmente se encuentra saliendo con su tía May. Esto fue un punto importante en la película Lejos de Casa, pero claro,
podríamos olvidarnos de esta relación. Pero también tendríamos que olvidarnos de todos los aportes que el Hombre Araña hizo en Civil War, lo que significaría que esta versión del personaje del Hombre Araña no estaría motivado a ser un superhéroe por los Vengadores o por Tony Stark, sino que tal vez estaría motivado por una pérdida familiar como sus predecesores, lo cual destruiría bastante lo que conocemos del personaje, ya que esta versión del Hombre Araña, la de Tom Holland, está guiado por su admiración por Tony Stark, quien funciona como otra versión del tío Ben. Esta versión del Hombre Araña desea ser un vengador, ser digno de pelear junto a Capitán América, Hulk y Thor, y obviamente Iron Man. Pero esta motivación de no existir en la historia del Hombre Araña sería igual que las anteriores, lo que quiere decir que lo guiaría la tragedia familiar y el amor. También tendríamos que borrar o al menos modificar la historia del inicio del buitre, quien trabajaba colectando tecnología del incidente en Nueva York, y ni hablar de Misterio, el cual era un empleado directo de Tony Stark. Simplemente la historia del Hombre Araña cambiaría completamente. Toda su importancia a nivel mundial sería reducida a sus problemas familiares y la de sus amigos. El blip nunca hubiese ocurrido, por lo cual nada realmente importante hubiese ocurrido en su vida. Pero claro, esto no significa que nada interesante hubiese podido haber ocurrido con este personaje y su mundo. Como sabemos, Sony también tiene a Venom y las historias de Spider-Man Into the Spider-Verse, lo cual quiere decir que aunque los primeros años de Peter Parker hubiesen sido relativamente calmados, tal vez aburridos, inclusive podemos pensar que fueron similares a las de las películas que vinieron antes del mismo personaje. Inclusive podríamos haber visto un crossover de Peter brincando al universo de Miles Morales, o tal vez al de Venom, lo cual probablemente veremos ahora que el Hombre Araña abandonará el UCM. O sea, esto quiere decir que desde la perspectiva del Hombre Araña, su vida no necesariamente sería más aburrida o menos complicada. Hemos visto 5 películas las cuales demuestran que el Hombre Araña tiene suficiente material por su cuenta, así que probablemente él aún estaría perdido intentando ser un héroe, luchando contra villanos y tal vez hasta buscando cómo salvar a su chica amada. Pero, en cambio, si el Hombre Araña desapareciera del UCM, los resultados serían catastróficos. El efecto mariposa que crearía el borrar a Peter Parker de Guerra Civil llevaría al final del UCM como lo conocemos. ¿No me crees? Dame un momento. Así como Iron Man fue una inspiración para Peter Parker, Peter fue la razón por la cual Iron Man cambió parte de su egoísmo y forma de ser. Como sabemos, en Civil War, una mujer se acerca a Tony culpándole de que su hijo perdió la vida. En la misma película, Tony introduce a Peter. Es como si Tony intentara reivindicarse con Peter Parker. También lo veía como un hijo, lo entrenó y deseaba que Peter fuese mejor que él. Tony lo veía como alguien que podía llenar su rol, pero que sería una mejor versión de él. Pero volviendo al universo, no sabríamos cómo sería el resultado de las peleas de Civil War sin Peter Parker, pero de seguro serían increíblemente diferentes porque Peter aportó demasiado para el equipo de Tony Stark. Sin embargo, donde más veríamos una diferencia serían Infinity War y Endgame, básicamente las películas más importantes del UCM. Doctor Strange vio todos los posibles finales y de millones, solo en uno ganaban. Este uno involucraba el sacrificio de Tony Stark, sacrificio que no se hubiese llevado a cabo si Tony no hubiese vivido con el remordimiento de haber perdido a Peter Parker. Esto lo sabemos por 2 razones importantes. El descontrol emocional que presenta Tony al llegar a la Tierra porque no ha podido salvar a Peter. Y tú dirás, no era por eso. Pero ¿qué es lo primero que él le dice al Capitán América cuando lo ve? Y luego su deseo de volver a trabajar con los Vengadores, dado a que existe una posibilidad de salvar a Peter nuevamente. Si Peter Parker no hubiera existido en el UCM, Tony no hubiese perdido a alguien tan importante con el chasquido. No sería tan personal para él y probablemente se hubiese quedado viviendo con Pepper Potts y su hija el resto de sus días. Pero no tenía que sacrificarlo todo para salvar a alguien.
Sin embargo, Tony trabajó en la máquina del tiempo y mejoró sus trajes de combate porque había una posibilidad de traer a la vida a Peter Parker. Finalmente, Tony se sacrificó por todos ante los ojos de Peter Parker. Se ha reivindicado ante aquella mujer de Civil War que perdió a su hijo. Ahora, Tony Stark ha dado la vida por todos, en especial por Peter, que como mencioné es como si fuera su propio hijo. Es una versión de él mismo para él. Él lo veía como un reemplazo. Él sabía que si él se iba dejaría a alguien ocupando su lugar. Y si no me crees, simplemente ve de nuevo a Spider-Man lejos de casa. Sin Peter, la escena del sacrificio no hubiera ocurrido de la forma que ocurrió. Seguramente dirás que Tony ya en Vengadores 1 intentó sacrificarse, inclusive en Vengadores Era de Ultron. Pero recordemos que en Avengers 1 y en Avengers 2, Tony no tenía mucho que perder. Ahora, en Avengers Endgame, él tiene una esposa y una hija. Este sacrificio es demasiado importante. Y no olvidemos que también, gracias a que Peter rechazó el traje del Hombre Araña al final de El Hombre Araña Homecoming, la película, es que Tony se comprometió con Pepper Potts. Quizás sin Peter Parker, ni siquiera existiría la familia de Tony Stark. Pero volviendo a las palabras de Doctor Strange, solo había una oportunidad entre millones de posibilidades. Y seguramente, si Peter Parker no hubiese estado en la ecuación, esta oportunidad se hubiese reducido a cero. Thanos hubiese ganado al final. Al ver la historia de Peter Parker y la del UCM, es fácil separar a Peter y dejarlo en su propia historia, pero sería muy difícil el separar al UCM del Hombre Araña. El Spider-Man de Tom Holland no es un personaje que solo hace cameos de vez en cuando en las películas del universo cinematográfico de Marvel. Gran parte del UCM usó de columna la relación de Tony y la de Peter para poder progresar en la historia. Al mirar en retrospectiva podemos entender el por qué son tan exitosas las películas del Hombre Araña en solitario. No se trata de que sean grandes películas, sino que más bien en ellas podemos ver la huella de todos los eventos importantes del UCM. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿El UCM podrá continuar sin el Hombre Araña? Así como Spider-Man podría continuar sin el UCM. Aunque podemos responder que sí. Hay que tomar en cuenta que al borrar las películas del UCM del Hombre Araña, así como la referencia a Peter en el resto del UCM, no sería algo orgánico. Se vería demasiado forzado. Y en este caso, lo más afectado serían las películas del Hombre Araña, las cuales tendrían que alejarse completamente de los eventos del UCM, quizás sacando a Peter de este universo, lo cual podría dar paso al Spider-Verse. Pero ya Peter no podría ni referenciar a su maestro, Tony Stark. ¿Se imaginan esto? Que en un futuro Peter tenga que hablar de alguien que se sacrificó por él, pero que ni siquiera pueda decir su nombre. Por su parte, el UCM estaría más a salvo ante la partida del Hombre Araña, pues hay demasiados personajes en los que se podría enfocar y no se tendría que hablar de Peter Parker dado a que Iron Man ya no es un vengador. Pero claro, los más afectados de todo esto seríamos nosotros, los fanáticos, que deseamos que esta versión de Peter Parker esté con nosotros y el resto de los Vengadores, inclusive los demás personajes que Disney ahora ha adquirido, o sea, los Hombres X y los Cuatro Fantásticos. Pero por el momento, el futuro es incierto y puede que aún exista la posibilidad de que Disney y Sony lleguen a un acuerdo para que el Hombre Araña se mantenga en el UCM o que regrese en un futuro. Después de todo, falta bastante tiempo antes de que empiecen a filmar la próxima película del héroe arácnido. Pero las noticias que están saliendo son un poco locas. Se comenta que el director ya terminó su contrato y que el Hombre Araña, en este caso Tom Holland, tiene la opción en su contrato de hacer una película más con Sony, o si él no quiere, simplemente salir del rol. El futuro ahora mismo es incierto, pero esperemos lo mejor. Mientras tanto, cuéntame, ¿consideras demasiado importante la existencia del Hombre Araña en el UCM? ¿Cómo crees que hubiesen sido las películas de Spider-Man sin la influencia de Tony Stark? ¿Crees que realmente Tony Stark se hubiese sacrificado si no hubiese experimentado la pérdida de Peter Parker en Infinity War? Déjame saber en los comentarios.
Comenta y estaré discutiendo sus respuestas en el próximo video. Amigos, me disculpan, pero en este video no estaré discutiendo sus respuestas o comentarios, debido a que tuve unos percances personales. Pero como siempre, si les gustó este video, denle pulgar arriba y compártanlo con sus amigos. Nos puedes seguir en las redes sociales que se encuentran en la descripción. Y si te gusta el universo de Marvel y quieres saber más sobre él, no dudes en suscribirte, que más temas como él estaré discutiendo. Este fue el Lex23 para Info Marvel. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Pero Lex, eso es una película, no importa si Spider-Man era parte del UCM, ellos hubieran hecho otra historia porque eso es